En el último ejemplo de hoy vamos a ver cómo calcular una integral definida de una función definida de trozos. Nos piden hallar el área delimitada por esa función entre x igual a menos 1 y x igual a 1 se sobreentiende entre la gráfica de esa función y el eje x. Aparece un valor absoluto en la ecuación de la función. Sabemos que un valor absoluto siempre lo podemos expresar como una función definida de trozos y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a separar ese valor absoluto en dos trozos. Sabemos que el valor absoluto de x vale menos x cuando x es negativo y x cuando x es positivo. Esto está claro. El valor absoluto de un número es igual a ese número si el número es positivo y es opuesto, que es lo que significa menos x de ese número, si el número es negativo. Estos son, por tanto, los dos trozos en los que queda dividida esa función. Simplificando nos queda que cuando x es menor que 0 la función es 1 más x cuadrado y cuando x es mayor o igual que 0 la función es 1 menos x cuadrado. Podríamos poner el signo igual en cualquiera de los dos trozos porque el valor va a ser el mismo. En el caso de que x sea igual a 0, el valor absoluto es 0. Se puede decir que es igual a él mismo y también a su opuesto porque 0 es el número que tiene esa peculiaridad de que es igual a su opuesto. ¿Cómo calculamos el área delimitada por esta función y el eje horizontal entre x igual a menos 1 y x igual a 1? Pues como cualquier otra función, lo primero que vamos a hacer es calcular los puntos de corte de esta función con el eje. ¿Por qué hacemos eso? Pues con el eje horizontal. ¿Por qué hacemos eso? Porque sabemos que el área va a ser igual a la integral en ese intervalo del valor absoluto de la función, pero para no tener que trabajar con el valor absoluto lo que vamos a hacer es dividir el intervalo en subintervalos donde sepamos que el signo de la función no cambia, es decir, que la función es positiva en todo el subintervalo o negativa en todo el subintervalo. De esa manera podemos calcular la integral de la función sin valor absoluto en el intervalo y después tomar el valor absoluto del resultado. En este caso, igualando la función a 0, obtenemos una única solución. Fijaros que para igualar a 0 una función a trozos, tenemos que igualar los dos trozos a 0. Si igualamos el primer trozo a 0, 1 más x cuadrado, esto nunca vale 0 porque x cuadrado es mayor o igual que 0 siempre y por tanto la suma siempre es mayor o igual que 1. Ahí no tenemos ningún punto de corte en ese primer trozo. En el segundo trozo tenemos aparentemente dos puntos de corte porque si igualamos 1 menos x cuadrado a 0 nos queda x cuadrado igual a 1, es decir, x igual a más menos 1. Sin embargo, aquí hemos cogido solamente una solución, x igual a 1, claro, porque estamos hablando del trozo que se aplica cuando x es mayor o igual que 0, por tanto el valor de x igual a menos 1 no nos interesa porque esta expresión no la vamos a aplicar cuando x sea igual a menos 1, en ese caso vamos a aplicar la expresión de arriba que no valdrá 0 sino 2. Por tanto tenemos un único punto de corte de la función con el eje horizontal que es x igual a 1. Como estamos calculando el área entre menos 1 y 1, ese punto de corte no nos importa. Lo que hemos visto es que la función solo cambia de signo en x igual a 1, es decir, que a la izquierda de 1 la función tiene siempre el mismo signo, positiva o negativa, no lo sabemos. Sería muy fácil darse cuenta de que es positiva porque cogiendo un punto cualquiera del intervalo, por ejemplo x igual a 0, nos quedaría que la función vale 1, es positiva. Eso significa que en todo el intervalo de menos infinito a 1 la función es positiva y a partir de ahí podría cambiar de signo y ser negativa, que efectivamente es lo que ocurre. Y eso podríamos comprobarlo cogiendo un valor mayor de 1, por ejemplo x igual a 2, pues nos quedaría que la función vale 1 menos 4, que es menos 3, negativa. A partir de 1 la función va a ser negativa. Pero bueno, no nos interesa en realidad saber cuál es el signo, lo que nos interesa es saber que dentro de nuestro intervalo menos 1, 1, que es el intervalo en el que queremos integrar entre menos 1 y 1, la función siempre tiene el mismo signo. Y por lo tanto, la integral del valor absoluto de la función va a ser igual al valor absoluto de la integral de la función. Como en este caso además la función es positiva, pues podemos directamente quitar ese valor absoluto y es lo que vamos a hacer. Entonces fijaos en que además, como la función tiene distintas expresiones para distintos valores de x, tenemos que dividir la integral en dos integrales. Y esto es el punto clave que tenemos que aprender en este ejemplo. Para integrar una función definida a trozos, lo que hacemos es dividir el intervalo de integración en intervalos de acuerdo con los intervalos en los que se apliquen los trozos. En este caso, tenemos un trozo para valores de x menores que 0 y otro trozo para valores de x mayores o iguales que 0. Y por tanto tenemos que dividir nuestro intervalo en dos partes,
Una la parte correspondiente a x menor que 0 y otra parte correspondiente a x mayor que 0, que es lo que hemos hecho. Por tanto, dividimos la integral en dos integrales. Fijaros además que la función integrando cambia en un trozo y en otro, porque las expresiones son distintas en esos dos intervalos. Vamos a tener que integrar dos funciones distintas, aunque muy parecidas. Calculamos las integrales, son dos integrales polinómicas muy sencillas. La integral de 1 es x, la integral de x cuadrado es x al cubo entre 3, cambia el signo y aplicamos el teorema de Barrow una vez calculadas esas primitivas para calcular el valor de las integrales definidas, la primera entre menos 1 y 0 y la segunda entre 0 y 1. Sustituimos en el primer caso en 0, que nos da 0, y en menos 1 y restamos, y en el segundo caso sustituimos primero en 1, luego en 0 y restamos. El valor que obtenemos es 2, es decir, que el área es 2. Vamos a representar gráficamente la función para entender qué es lo que hemos calculado. Hemos calculado, esta es la función. Fijaos que a la izquierda de 0 la función es la parábola y igual a 1 más x cuadrado, y a partir de ahí la función es la parábola igual a 1 menos x cuadrado. Y efectivamente hay un único punto de corte con el eje horizontal que es x igual a 1. La integral la hemos calculado en realidad en dos partes. Hemos calculado primero desde menos 1 hasta 0 la integral de 1 más x cuadrado, que es esta curva de aquí, y luego desde 0 hasta 1 la integral de 1 menos x cuadrado, que es esta segunda curva. Podríamos hacer una comprobación, como hacemos a veces, de que el resultado que hemos obtenido, que es 2, hemos obtenido que el área es 2, es un resultado razonable y, bueno, en este caso es bastante fácil calcular el área de este triángulo, que es base por altura entre 2, la base es 1, la altura es 1, entre 2, un medio, el área de este triángulo es un medio. Calcular el área de este triángulo, la base es 1, la altura es 1, base por altura entre 2, el área también es un medio, y calcular el área de este cuadrado, que es obviamente 1, porque el lado mide 1. Fijaos que 1 más un medio es 2. En este caso, la suma de estas áreas que calculamos aproximadas son idénticas porque estas dos curvas tienen cierta simetría, y esta parte que calculamos de más en ese triángulo es exactamente igual que esta parte que estamos calculando de menos en este triángulo. Por tanto, en este caso la comprobación nos da el valor exacto del área, que es 2, que es lo que habíamos obtenido mediante las integrales definidas. Bien, vamos a hacer para el próximo día estos tres ejercicios. Son ejercicios similares a los que hemos hecho de aplicación del teorema de Rolle, el teorema fundamental del cálculo y de integración de una función a trozos.